Espero que estén bien, ¿ya? Y hoy día Hola, profe. vamos, hola, hola, espero que estén súper bien. Y hoy día, chiquillos, vamos a complementar una clase de la semana pasada. Y ahí vamos a explicar por qué. Déjenme compartir pantalla. Fíjense, vamos a ampliar acá. Y me voy a seguir. Ya. Hoy día, tal como lo dice aquí la presentación, vamos a ver los derechos humanos y las instituciones que existen para resguardarlos. ¿Por qué? Porque nosotros en la clase anterior, si ustedes recuerdan, vimos la situación de la supresión del Estado de Derecho en Chile, el Estado de Derecho, y la situación de los derechos humanos en un contexto en que el Estado de Derecho estaba suprimido en muchos aspectos, ¿ya? Y por qué el tema era tan importante y por qué Chile recibió muchas condenas. Aquí nosotros vamos a recordar que este contenido muchas veces se ve, si no me equivoco, en básica, ¿ya? Y a veces bueno, ven tan chicos, si no me equivoco, quinto, sexto básico, tiende a olvidarse, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que recordar y por qué era tan importante, por qué en el fondo es tan importante la situación de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, un objetivo que se plantea acá es, el objetivo, digamos, uno de los priorizados, dice, analizar el concepto de derechos humanos considerando características como su universalidad, indivisibilidad, perdón, ahí, interdependencia, imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo en este contexto los derechos vinculados a los grupos de especial protección. O sea, un, un objetivo bastante amplio. ¿Ya? Primero, el concepto de derecho humano, las características como universalidad, indivisibilidad, interdependencia, y también las instituciones que han sido creadas para resguardar estos derechos, tanto a nivel nacional como internacional. Y también destacando que hay grupos que son más vulnerados, por lo tanto requieren quizás de una especial protección respecto de sus derechos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora y que yo lo resumí en conocer y comprender conceptos de derechos humanos y las instituciones que existen en el mundo y en Chile para resguardarlos. Primero, entonces, por el principio. Vamos a partir por el concepto de derechos humanos, ¿ya? ¿Qué son los derechos humanos? Se define como garantías jurídicas universales que protegen a los individuos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de garantías jurídicas, significa que son garantías establecidas por la ley, ¿ya? Que están establecidas en la ley, por eso se habla de jurídico. Y que, y que son universales significa que son para todos, ¿ya? Para proteger a las personas. Ahora, hay una definición un poco más completa, quizás a lo mejor más fácil de entender, que es, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos de la ONU, a ponerse la Organización de las Naciones Unidas, dice, los derechos humanos son, comillas, derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Y aquí resume todo. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. ¿Ya? Entonces, aquí uno es más fácil quizás de entender que decir son garantías jurídicas. ¿Ya? Eh, Aquí señala, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, sin ninguna discriminación, ninguna distinción. ¿Ya? Ahora, ¿por qué surge todo esto? Surge
fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial termina el año 45, 1945, y ya en 1948 se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para evitar que sucedan los mismos hechos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. eh, en situaciones como la que nosotros de los campos de concentración, los campos de exterminio, ¿ya? Los abusos que se cometieron y en vista de que todo eso sucedió a vista de todas las personas y que se sabía que estaba ocurriendo, eh, la idea era evitar que esto volviera a suceder. Entonces, por eso se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y los países que en ese momento ya integraban la Organización de las Naciones Unidas, que estaba también recién creada, firman esta declaración, este documento, y con ello se comprometen a respetar los derechos humanos. ¿Ya? Ahora, dice, estos derechos están amparados en distintos tratados y en el derecho internacional, que exige a los estados respetar, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos, e incorporar en su legislación interna los principios necesarios para cumplir con los tratados en materia de derechos humanos. ¿Ya? Es decir, estos tratados no es solamente, no quedan ahí en la buena intención, sino que están amparados, están protegidos en distintos tratados y también en lo que es el derecho internacional. El derecho internacional es el que rige las relaciones entre estados diferentes, ¿ya? Y ahí también existe. Entonces, este derecho internacional, estos tratados que tienen que ver con los derechos humanos, exigen a los estados respetar, ¿ya? Promover, es decir, informar, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos, ¿ya? Y además incorporar en la legislación, en las leyes propias de cada país, incorporar estos principios de los derechos humanos, ¿ya? Para que todo lo, digamos, lo negativo respecto de los derechos de las personas no vuelvan a cometerse. Entonces, hay una obligación por parte de los estados que firman estos tratados, firman estos acuerdos de respetar los derechos humanos. Ahora, las características. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Ya? La primera, son universales. ¿Ya? Eso lo entendemos fácilmente. Dice, todas las personas detentan estos derechos, cualquiera sea la cultura o sociedad en que vivan. O sea, los derechos son universales y qué significa que son para todos, sin ninguna distinción. ¿Ya? Universales. Yo creo que esa parte es la más fácil. Después dice, una palabra que cuesta decir, son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? Dice, lo que implica que no son renunciables ni vendibles, es decir, uno no puede renunciar a sus propios derechos humanos y cedérselos a otro o vendérselos a otra persona, ¿ya? No pueden suprimirse nunca, no pueden suprimirse nunca, y solo pueden restringirse en situaciones específicas y de acuerdo con la ley, ¿ya? Entonces ya sabemos que son universales, o sea, para todos, cualquiera sea el origen de uno, la sociedad donde uno vive, etcétera, son para todos. Y que son inalienables, es decir, uno no puede renunciar ni venderlos ni cederlos, ¿ya? Y no pueden suprimirse nunca. O sea, un Estado que firmó esto, un acuerdo de respetar los derechos humanos, no puede suprimirlos. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo puede restringir, pero en situaciones específicas y de acuerdo con la ley. ¿Ya? Ejemplo, a nosotros nos han restringido derechos, ¿cierto? Pero en situaciones bien específicas. Y ahora último, acuérdense con la pandemia, cuando estábamos restringidos a estar en las casas en tiempo de cuarentena y solo podíamos salir si es que teníamos un permiso especial. eh, y lo otro que estaba restringido era que nos aplicaron un toque de queda, ¿ya? En que se restringe el derecho a la circulación, ¿ya? Pero la ley en Chile permite eso,
está establecido en situaciones bien específicas y de acuerdo con la ley. Pueden restringirse, o sea, restringirse significa que se suspenden durante un tiempo determinado y que la ley lo establece, ¿ya? La pandemia nos recordó eso y acuérdense también cuando hay un desastre natural, por ejemplo, en algunas zonas de Chile, también se decreta un toque de queda en la zona, ¿ya? Cuando hay un terremoto, una avalancha, una gran erupción, por ejemplo, ha ocurrido eso también. Pero la ley lo permite en situaciones, como dice, bien específicas. Pero eso es por un tiempo determinado, ¿ya? No es para siempre. Listo. Tenemos entonces dos características, universales e inalienables. Después dice, son interdependientes e indivisibles. Aquí las palabras también nos hablan solas. Interdependientes que dependen unos de otros o que están relacionados unos con otros. Indivisible dice que no se pueden dividir, o sea, son todos igualmente importantes y necesarios, ¿ya? Todos los derechos tienen el mismo estatus, o sea, la misma jerarquía, la misma importancia. No se pueden jerarquizar, o sea, ordenar según importancia, y la negación impide el disfrute de otro derecho, ¿ya? Entonces, están interrelacionados, son interdependientes, dependen unos de otros, ¿ya? Y no se pueden dividir. Y aquí no hay un derecho más importante que otro, ¿ya? Son todos igualmente importantes eh, cuando uno establece los derechos de las personas, ¿ya? Otra característica, son inherentes al ser humano, o sea, son parte de nosotros, son parte de nuestra esencia de ser humano, de ser persona, ¿ya? Por lo mismo, acuérdense que había uno que uno no podía cederlo, no podía venderlo, nada. Y otra característica dice son imprescriptibles, o sea, no prescriben. Uno puede decir, no tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Dice, no pierden vigencia, validez, ni acaban con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces, no pierden vigencia, no pierden validez, ni acaban por el paso del tiempo. Y prescriptible es decir, no prescriben. No tienen, como decir, una fecha de vencimiento, como diría uno, sino que siempre son válidos, ¿ya? Y hay situaciones en que han sido personas acusadas de delitos contra los derechos humanos eh, y han pasado bastante tiempo y esas acusaciones, eso sigue igual, sigue vigente. ¿Por qué? Porque cuando hay acusaciones sobre vulneración de derechos humanos, no prescriben. Hay delitos que pasado cierto tiempo prescriben, es decir, ya no están vigentes, pero en el caso de los derechos humanos, la vulneración, la violación a los derechos humanos no prescribe. ¿Ya? Entonces tenemos, recordemos, las características universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, inherentes al ser humano. Hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta, algún aporte respecto del tema? ¿Ninguno? Seguimos entonces. Hay grupos que son quizás, están más expuestos a lo mejor, pero son más vulnerados sus derechos humanos. ¿Ya? Es decir, son grupos, personas que sus derechos humanos siempre están ahí siendo vulnerados o están más expuestos y son distintas razones. Eh, Hay una situación, se habla aquí de desigualdad estructural, eh, es decir, dentro de la sociedad está organizada de tal manera, estructurada de tal manera que siempre hay grupos que están, digamos, expuestos, sujetos a que se vulneren sus derechos. Y diversos motivos, por ejemplo, la nacionalidad. Hay muchas personas a las que se les vulneran sus derechos por ser de una nacionalidad determinada, ¿ya? La gente bueno, después viene el origen migratorio.
los migrantes, muchas veces, nosotros sabemos que muchas veces los derechos de los migrantes no son respetados, ¿ya? Si llegan en condiciones de ilegalidad, con mayor razón, ¿ya? Y buscan trabajo, los hacen trabajar, pero no bajo ninguna protección de ninguna ley, nada de eso. El origen étnico también es un elemento que tiene que ver con la vulneración. Fundamentalmente, en algunas sociedades, los grupos de los pueblos originarios también son, muchas veces sus derechos son vulnerados. El origen migratorio. También uno puede ver el origen religioso, ¿ya? En muchos países, algunas religiones son fuertemente vulnerados sus derechos, sino que también en países occidentales, en que algunas religiones eh, son más vulneradas o quizás se les culpa de muchas situaciones que han ocurrido, ¿ya? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la religión musulmana, que muchas veces ocurren atentados y son atacados toda la comunidad musulmana cuando no son los responsables, ¿se fijan? Y más encima en su vestuario muchas veces se aprecia, digamos, una religión que implica usar cierta forma de vestirse, ya que queda como evidente para los demás. También de origen ideológico, ¿ya? Es decir, cuando las personas tienen una ideología diferente, ¿ya? Del punto de vista político, económico. La orientación sexual también es un punto en que los derechos de las personas son vulnerados. Las comunidades LGBTI también en muchos países, muchas sociedades, son vulnerados sus derechos. El género. En general, la mujer sufre ciertas discriminaciones más en algunas sociedades que en otras, pero sí está expuesta a sufrir discriminaciones respecto de sus derechos. La discapacidad también, ¿ya? También un grupo muy vulnerado en cuanto a sus derechos humanos. La edad, ¿ya? También. En el caso de los extremos, los niños y las personas mayores, que muchas veces no son consideradas dentro de la sociedad, ¿ya? Se les considera prácticamente que no están adaptados a la sociedad o bien que no son capaces de hacer cierto, ¿ya? Y no se considera, cuando se están o se establecen políticas públicas, no se consideran sus características, ¿ya? De desplazamiento, etcétera. El color de la piel también es un elemento que muchas veces es discriminatorio. La identidad cultural, ¿ya? También es un elemento que se presenta como algo discriminatorio en más sociedades que en otras, ¿ya? Pero sí a nivel general, eh, digamos, estos motivos, estas razones, de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, se presentan como la vulneración a los derechos de las personas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas razones y uno puede ir buscando los grupos también. Ahora, existen instituciones que la idea es que, en este caso, eh, protejan a las personas de esta vulneración de derechos, ¿ya? En general, los derechos humanos, la existencia de los derechos humanos está reconocida prácticamente por todos los países de manera oficial, ¿ya? Eh, Ahora, tenemos que tener clarito que los derechos humanos no solamente se vulneran en situaciones de conflictos o de guerras, sino que también en la práctica cotidiana de algunos gobiernos, ¿ya? O en comportamientos sociales que hasta hace poco eran tolerados. Por ejemplo, yo hoy día, de hecho, esta misma clase la hice de manera presencial y les decía, hasta hace poco tiempo contar un chiste sobre una persona que tartamudeaba causaba, todos se reían, todos nos reíamos, ya tengo que reconocer. Pero hacer un chiste de esa forma ahora es muy mal visto, ¿se fijan? Como una persona que tartamudea, reírse, eh, eso era un comportamiento social, no significa que estuviera correcto, pero era tolerado, era como
normalizado. ¿Se fijan? Entonces, eso ya no está sucediendo así ahora. Nadie, ninguna persona que haga, no sé, pues sea humorista o estas personas que hacen stand-up, ninguno va a vulnerarse o a reírse o a mofarse de algunas situaciones que impliquen derechos de las personas. ¿Ya? Entonces, los derechos humanos abarcan la conducta por parte de los estados, pero también están los comportamientos sociales. ¿Ya? Entonces, se hace más grave, sí, cuando un estado no respeta los derechos, porque el estado tiene mucho más poder que las personas. ¿Ya? Y en el caso de Chile, recuerden que nosotros mencionamos a la DINA, a la CNI, que eran organismos destinados a perseguir a los opositores del gobierno, a sacar la información a través de torturas, y las personas que hacían esto, ese era su trabajo. Esas eran personas que recibían digamos, como era un trabajo, recibían un pago por parte del Estado. La DINA, la CNI eran instituciones financiadas por el Estado, por lo tanto ahí el Estado era el responsable de todas estas situaciones de vulneración de derechos. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado la situación o el comportamiento de los estados, ya con todo el poder que implica, y también tenemos no solamente, como dijimos, los estados en situaciones de guerra o conflictos, sino que también el estado en su actuar diario, ¿ya? En la práctica cotidiana. Y los comportamientos sociales que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, ahí también, ojo con esa situación. Ahora, hay instituciones, por ejemplo, a nivel mundial. Vamos a partir a nivel mundial, después en América y finalmente en Chile. En el caso de a nivel mundial, existen instituciones que han surgido para intentar evitar esta violación a los derechos humanos. Vamos a partir por aquellas instituciones que son consideradas ONG. ONG significa organizaciones no gubernamentales. Es decir, estas organizaciones no dependen de ningún gobierno, de ningún estado. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos tenemos a Amnistía Internacional, que está encargada de denunciar violaciones a los derechos humanos en distintos países donde ocurran estas situaciones. ¿Ya? Y hay otra organización, otra ONG, que es the Human Rights Watch. ¿Qué hace? Dice, vigila el comportamiento de los estados en torno a los derechos humanos. ¿Ya? O sea, cada institución, Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, tienen un rol diferente, pero relacionado con los derechos humanos. Uno, Amnistía Internacional, se encarga de denunciar cuando existe violación a los derechos humanos, y de Human Rights Watch vigila el comportamiento de los estados en torno a los derechos humanos, o sea, si se están respetando los derechos o no en los estados. ¿Ya? Entonces tenemos dos ONG. Y aquí tenemos las imágenes de estas dos organizaciones, de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. También existen los tribunales y cortes penales, es decir, tribunales que juzgan, en este caso, delitos relacionados con los derechos humanos. Y aquí tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que, tal como su nombre lo indica, juzga, en este caso, situaciones que ocurren en el continente europeo. Y, por otro lado, tenemos la Corte Penal Internacional, creada en el año 2002, ¿ya? Este tribunal tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, Holanda dirían algunos también, y está especializado, dice, en enjuiciar delitos como genocidio, esclavitud, tortura, crímenes de guerra, cometidos en cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, estos delitos obviamente que vulneran los derechos de las personas, ¿ya? Acuérdense, genocidio, esclavitud, tortura, crímenes de guerra. ¿Ya? El genocidio, recuerden, ¿se acuerda alguien que lo que es? No estamos por eso. Quiero que un genocidio, nadie se recuerda.
Recuerden que genocidio es cuando suceden matanzas a nivel generalizado de un grupo, ¿ya? De un grupo determinado. Y acuérdense la Segunda Guerra, cuando nosotros vimos la Segunda Guerra, ¿quiénes sufrieron esto? Pero los judíos, que por el hecho de ser judíos fueron perseguidos y en este caso eliminados, ¿ya? Y a eso se le llama, por ejemplo, un genocidio. O sea, no matar a uno solo y un grupito, sino que en general a un grupo importante de personas. Ese es, por ejemplo, un genocidio. ¿Ya? Entonces, la Corte Penal Internacional juzga este tipo de delitos y que ocurren en cualquier parte del mundo. Tienen esa jurisdicción en cualquier lugar del mundo. ¿Ya? Tenemos entonces estos organismos. Hay organismos que son de la ONU, o sea, que dependen de la Organización de las Naciones Unidas y que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que busca mantener un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos. Otro organismo dependiente de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos, que promueve el respeto y la protección de todos los derechos humanos y libertades. Y también está el Consejo Económico y Social, que fomenta la coordinación internacional para el desarrollo. ¿Ya? Y el desarrollo tiene que ver con el bienestar de las personas, la educación de las personas, ¿ya? Y que teniendo una mejor educación, una mejor calidad de vida, mejor bienestar, estarían menos expuestas a que sus derechos se les vulneren, sobre todo teniendo más educación. ¿Ya? Entonces tenemos los organismos dependientes de la ONU, como el Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo Económico Social. ¿Ya? Y acá tenemos los símbolos que utilizan, en este caso, las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En América. En América también hay instituciones especializadas en lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Ya? Tenemos primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Es el principal órgano de promoción de los derechos humanos. Este es un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos. ¿Ya? Y ahí está la sigla, OEA. Dice, si un habitante de algún país de este continente, o sea, de América, siente que su Estado no está protegiendo o está violando sus derechos, puede acudir a esta comisión para ser protegido. ¿Ya? Entonces tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Es el órgano más importante relacionado con los derechos humanos y que surgió bajo el alero de la Organización de Estados Americanos. ¿Ya? Y tenemos, en este caso también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tal como su nombre lo indica, es un tribunal, ¿ya? Un tribunal que juzga también situaciones que vulneren los derechos humanos en el caso de América. Y en Chile, ¿qué es lo que sucede en Chile? En Chile tenemos una organización que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí está la sigla, INDH. Es creado en el año 2010 como instituto, ¿ya? Y es la principal institución preocupada de el resguardo y la promoción de los derechos humanos en el país, ¿ya? Eh, Recién cumplió 10, bueno, este año 11 años respecto desde su creación. Y como dijimos, es el principal organismo en Chile que se preocupa de resguardar y promover los derechos humanos. Y ahí está la sigla INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en Chile también existen organizaciones de la defensa y promoción de los derechos humanos en general y en algunos casos en particular. Eh,
existen varias organizaciones que son ONG, como les digo, y están preocupadas de esto, de los derechos de las personas, ¿ya? Aquí yo puse, por ejemplo, la corporación que se llama Corporación Opción, ¿ya? Y que se preocupa de los derechos de niños y niñas, que son unos ochos, ¿ya? Los niños y las niñas, aquí en Chile, a pesar de que Chile firmó el convenio de los derechos del niño, pero igual muchas veces sus derechos son vulnerados. Piensen solamente en la situación de los niños que decía el Sename, y, o sea, hacer una tarea realmente de protección a los niños que están en riesgo, ¿ya? Entonces, es bien importante lo que tiene que ver con los derechos del niño. Hay otra organización que se llama Líderes con 1000 capacidades y que está abocada a la defensa de los derechos de personas con discapacidad, ¿ya? Eh, nosotros no tenemos que olvidar que existen, yo puse aquí ONG, ¿ya? Pero también existen organizaciones o organismos que reciben aportes públicos, como la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, como el servicio que se preocupa de la discapacidad en Chile, eh, y que tiene que preocuparse de que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en la medida de sus capacidades, valga la redundancia, plenamente, ¿ya? Que elementos como poder, digamos, desplazarse por una vía, por las calles, por las veredas, poder tomar una locomoción, o sea, todo eso debe estar, digamos, todas las sociedad debiera mejor preocuparse y esta Líderes con 1000 capacidades está abocada entonces a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y tenemos también otro ejemplo de una organización que tiene que ver con la defensa y la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿ya? Y que se llama Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, aquí también es bien importante porque muchas veces sus derechos en épocas pasadas fueron vulnerados y esa vulneración sigue estando presente, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener presente que son parte de nuestra sociedad y que los derechos, como dijimos, son universales, son para todos, ¿ya? Entonces, eso es bien importante desde el punto de vista de respetar los derechos de las personas, ¿ya? Y aquí tenemos digamos, los logos que tienen la Corporación Opción por los derechos de niñas y niños y líderes con 1000 capacidades, ¿ya? Que tiene que ver, como dijimos, con las personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, etc. Y aquí también existen otras instituciones entonces que también velan por los derechos en general, los derechos de las personas, ¿ya? De distinto punto de vista y que son organizaciones que se preocupan de un sector, podríamos decir, de la sociedad o un sector de la población, ¿ya? La Cruz Roja chilena, ¿ya? Por ejemplo, eh, aquí las religiones también tienen grupos que se van a preocupar de los derechos de las personas, ¿ya? Desde el punto de vista de la religión católica, por ejemplo, como Cáritas, y aquí hay un grupo que tiene que ver con las iglesias metodistas, ¿ya? Y acá hay un grupo en este caso, de voluntarios de Chile, y que tienen que ver con situaciones en que hay una emergencia en el caso de Chile, que nosotros sufrimos constantemente emergencias de tipo natural, ¿ya? Y que hay que ir a apoyar. Eh, de rescate también, ¿ya? Y hay muchos, ¿ya? Que tienen que ver con distintos focos, ¿ya? Cuando hablamos de derechos, hablamos desde el derecho a la vida, ¿ya? Hasta
el derecho a la libre expresión, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿ya? Mencioné los derechos del niño, ¿ya? El derecho a la recreación, ¿ya? El derecho que tenemos todos, por ejemplo, a una nacionalidad, ¿ya? Eh, el derecho a manifestar públicamente las ideas, ¿sí? Con el respeto que nos merece la sociedad y nos merece la otra persona también, ¿cierto? Eh, y así el derecho a un trabajo digno, a un sueldo digno, diga, todos esos son derechos humanos, ¿ya? Todos, o sea, son tan variados que incluso se les ha separado en derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, ¿ya? Y derechos de primera, segunda, tercera generación también se habla en cuanto a los derechos humanos. Ya, ahí tenemos otra World Vision, por ejemplo, de la solidaridad. Y aquí hay varios centros incluso de estudios relacionados con los derechos humanos en las universidades, ¿ya? Y aquí un servicio que ha estado muy ahora últimamente en boga, que es el servicio gestionante, ¿ya? Que es la organización, es la organización que se ha preocupado últimamente del tema de los migrantes, ¿ya? Listo, chiquillos, vamos a dejar de compartir. Ya. Dudas, consultas, aportes, quizás, ¿no? Ya, chiquillos, nos estaríamos viendo entonces, si no hay dudas ni consultas, la próxima semana